Simón Bolívar, conocido en muchos países del mundo como el Libertador de América, fue un estratega militar famoso por combatir por muchos años contra la corona española para lograr la independencia de varios países y porque en la escuela nos lo han pintado como el mayor héroe de América Latina que luchó por la libertad de los oprimidos. Sin embargo, para muchos, Bolívar no fue el héroe que nos han enseñado, ya que ciertos hechos históricos aseguran que fue un tirano, dictador, traidor, racista, xenófobo y hasta masón. Y es aquí donde nace la discusión. ¿Fue Simón Bolívar realmente un héroe o más bien un villano? Pues veamos una parte de su historia a modo de resumen y de la que poco se ha contado en la escuela para entender bien el contexto y sacar tus propias conclusiones. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783 en el seno de una adinerada familia criolla, siendo el cuarto hijo de esta. Su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, fue un conocido y poderoso comerciante y militar hispano-venezolano, descendiente de españoles originarios de Vizcaya y que había heredado una vasta fortuna de sus padres, la cual estaba invertida en montones de haciendas, inmuebles, almacenes, ingenios, hatos y esclavos, llegando a convertirse en uno de los hombres más ricos de la colonia del Imperio Español. El abuelo de Simón, don Juan de Bolívar Villegas, teniente general del ejército español, llegó a pagar 22.000 ducados, una fortuna, para que le concedieran el marquesado de San Luis y poderse convertir en aristócrata y así nombrar a su familia con títulos nobiliarios. Esta solicitud fue rechazada por la corona y el dinero nunca fue recuperado. Este suceso marcaría un notable resentimiento a la corona española, resentimiento que fue heredado a las futuras generaciones Bolívar y que será un factor clave en esta historia más adelante. La madre de Simón Bolívar fue doña María Concepción Palacios, quien también venía de una familia española adinerada. En resumen, Simón Bolívar venía de un linaje español ostentoso y poderoso, con cargos públicos y militares muy importantes en América. La familia Bolívar era una familia española directa conocida como hidalgos o mantuanos, es decir, familias ricas y poderosas pero sin el título nobiliario. Simón Bolívar ingresó a los 14 años como cadete en el batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua, del que años atrás había sido coronel su padre, iniciando así su vocación de miliciano, aunque la educación militar era algo común en esa época, ya que la otra opción que había era la de seminarista religioso. A los 15 años fue ascendido a subteniente. A los 16 fue enviado a Europa con el fin de complementar su educación. Como era habitual en las familias de clase alta, en Madrid sus tíos se encargaron de afinar su educación al extremo, con amplios conocimientos en cultura, literatura, artes, francés, esgrima y baile, convirtiéndolo en un joven rico y refinado americano en Europa. En mayo de 1800 conoce a María Teresa Rodríguez del Toro, de quien se enamoró profundamente. Tras 2 años de noviazgo, la pareja contrae matrimonio en mayo de 1802. Su proyecto de vida era la de formar un hogar, tener hijos y convertirse en un próspero hacendado. Pero el destino estaba por cambiar completamente estos planes. Recién casados parten hacia Venezuela para vivir en una de sus haciendas, pero una enfermedad tropical, conocida hoy día como malaria o paludismo, pondría fin a la vida de María Teresa en enero de 1803. Tras solo 8 meses de matrimonio, Bolívar perdía al gran amor de su vida. Tras la pérdida de su amada esposa, juró no volverse a casar, aunque amó y se relacionó frecuentemente con muchas mujeres a lo largo de su vida. El dolor y la profunda tristeza en la que quedó sumergido cambiaría y forjaría para siempre su carácter. En octubre de 1803 emprende un segundo viaje a España para mitigar su dolor y en donde se entregaría al derroche y los placeres de la vida con distintas amantes. Al poco tiempo viaja a París, donde se encontraría con su antiguo maestro Simón Rodríguez, quien lo encauzaría en la política para hacerle superar el vacío de su esposa y le dio a conocer ideas liberales. Se podría decir que el final súbito de María Teresa fue un acontecimiento clave en la historia de Latinoamérica, ya que, de no ser así, Bolívar hubiera sido un rico hacendado y la historia sería otra. En 1804 presencia la proclamación de Napoleón como emperador de los franceses, acto que lo deja asombrado no solo por la grandeza del espectáculo, sino por la aclamación y el poder que Napoleón ejercía para mover la voluntad de todo un pueblo. Esto hizo pensar a Bolívar en la opresión de su país y en la gloria que cabría al que lo libertase.
En 1805 viaja junto con Simón Rodríguez a Italia en busca de conocimiento y profundización del mundo clásico, y en agosto de ese mismo año, estando en Roma, se consolidó su convicción de luchar por la libertad de los pueblos americanos. Es así que, estando en la cima del Monte Sacro, jura por Dios, por sus padres y por su honor que no descansará hasta que haya roto las cadenas que oprimen los pueblos hispanoamericanos por voluntad del Imperio Español. De regreso a París, se inicia en la masonería en una logia secreta que defendía las ideas de libertad y de la que se cree pertenecían líderes de la independencia norteamericana. Una de esas logias fue la de San Alejandro de Escocia, en donde fue exaltado al grado de maestro masón, aunque algunas fuentes aseguran que fue elevado a la jefatura de caballeros templarios. Más adelante pertenecería a la Logia de los Caballeros Racionales, inspirada en las logias masónicas británicas y a la que pertenecían los más importantes y grandes revolucionarios hispanoamericanos. Irónicamente, el 8 de noviembre de 1828, cuando fue presidente de la Gran Colombia, prohibió mediante decreto todo tipo de sociedad y confraternidad secreta, sea cual fuera la denominación de cada una. A finales de 1806, Bolívar se entera que un tal Francisco de Miranda, quien sería uno de sus mentores ideológicos y al que traicionaría más adelante, se dedicaba a fomentar la guerra en Venezuela contra el Imperio Español con el fin de lograr la emancipación. Así que decide regresar a su patria, no sin antes dar un recorrido por Estados Unidos. En enero de 1807 desembarca en Charleston y conoce de cerca la historia de la independencia de los Estados Unidos, pasando por ciudades como Washington, Filadelfia y Nueva York, acentuando su admiración por George Washington. Como dato curioso, existe una pequeña península y un pueblo llamado Bolívar en el estado de Texas, en honor al Libertador, ya que los habitantes de aquella época escogieron este nombre al escuchar del heroísmo del sudamericano y lo compararon como la versión latinoamericana de George Washington. Se cree que fue el primer pueblo en la historia en llevar el nombre Bolívar. Existe otro pueblo con el mismo nombre en Missouri y al que el gobierno venezolano le obsequió estatuas y símbolos de Bolívar a mediados del siglo XX. Tras 4 meses de recorrido en Estados Unidos, Bolívar vuelve a Venezuela con el principal propósito de administrar sus haciendas y allí tramar conspiraciones en contra de la corona española. En 1808, Napoleón invade la península ibérica, encarcela al rey Fernando VII y nombra a su hermano José Bonaparte como el nuevo rey de España, quedando la península bajo el dominio francés. Esta invasión traería consecuencias desastrosas para España y cerca de 1 millón de muertes. Esa inestabilidad política y social del Imperio Español hizo que se formaran 2 bandos bien diferenciados en América. Uno a favor de mantener la integridad de la monarquía española y continuar dependiendo de la corona, conocido como los realistas, que en su mayoría estaba conformado por indígenas y mestizos. Y el otro bando a favor de la independencia para crear nuevos estados libres del dominio español, conocido como los patriotas o independentistas. Estos 2 bandos estaban por desencadenar una serie de guerras civiles que cambiarían la historia de América. Pero, ¿cómo estaba conformado el ejército de estos 2 bandos? Independientemente si eran realistas o patriotas, cada bando prometió a sus súbditos mejoras sociales y económicas en caso de ganar la guerra, para lo que acudieron a reclutar voluntariamente indígenas, mestizos y mulatos, de los cuales la mayoría eran campesinos que pasaron de ser labradores a soldados. En el caso de los esclavos, el reclutamiento fue obligatorio por parte de sus amos, o sea, criollos potentados que apoyaron los 2 bandos dependiendo de la posición comercial de cada región. Aunque Bolívar ofreció a los esclavos la libertad a cambio de unirse al ejército patriota, que viene siendo lo mismo. Por otra parte, mientras que en Venezuela iban cogiendo fuerza los independentistas, el virreinato del Perú se convirtió en el núcleo de las fuerzas realistas. Los realistas preferían al gobierno español, del que ya estaban acostumbrados, a pasar a una república dirigida por la clase criolla, de la que pensaban los oprimiría aún más. Además, la América española era más próspera que muchos países europeos. Había riqueza, cultura, salud, organización, sin contar que España procuraba proteger la dignidad de las minorías como la de los indígenas. No creían en ningún cambio. Simplemente los aristócratas criollos despojarían a los aristócratas españoles, tomándose todo el control del continente sin tener que rendirle cuentas a ningún rey, lo que podría convertirse en una dictadura.
Aquí la cuestión era que en más de 300 años de mestizaje, dentro de las colonias todos los habitantes de América eran una mezcla de nativos, europeos y esclavos. Y los que encabezaban los ejércitos patriotas, es decir, los criollos potentados, eran hijos y nietos directos de españoles. En ese sentido, las luchas independentistas fueron una serie de guerras entre hermanos e hijos contra padres. Esta es solo una de las razones por la que muchos consideran a Simón Bolívar un traidor, en este caso a su linaje y a la corona. El 19 de abril de 1810 estalla la chispa insurreccional en Venezuela. Bolívar fue ascendido a coronel por la Junta Suprema de Caracas y a su vez fue nombrado comisionado para viajar a Londres y tratar de convencer a los ingleses que apoyaran la revolución caraqueña, pero no obtuvo mucho respaldo en ese momento por parte de ese gobierno por los tratados vigentes con España, aunque unos años más adelante llegarían las legiones británicas a reforzar los ejércitos patriotas y a luchar por la independencia de Venezuela y Colombia. Este apoyo de los británicos tendría un alto costo que impactarían en las futuras repúblicas, ya que quedarían endeudadas. A partir de este punto, iniciarían las guerras de independencia hispanoamericanas, que como se mencionó anteriormente, fue una serie de guerras civiles en las que se enfrentaron hermanos contra hermanos y en donde Bolívar lideró o tuvo fuerte influencia en las independencias de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Estas guerras de independencia muchos ya las conocemos desde la escuela y no entraremos en tanto detalle de cada una, pero sí vamos a ver la otra cara de Bolívar, aquella que en la escuela no nos cuentan, pero que quedaron plasmadas en los registros históricos y de la que se crearon dos leyendas alrededor de él, una leyenda negra y otra rosa. Y esta última es la que casi todos conocemos o nos han enseñado y la que lo ha romantizado. Sobre todo porque nos lo han pintado como un ser heroico, prócer, benevolente, casi divino y con pocos defectos para no afectar su memoria y legado. Pero la realidad esconde cosas un poco más oscuras que quedaron plasmadas en muchas memorias. Y no es que vayamos a caer en este video en una leyenda totalmente negra sobre él y a hablar mal de su persona porque sí, pero sí vamos a poner en entredicho la leyenda rosa bolivariana. Bien. Recuerdan que hablamos que el abuelo de Bolívar, don Juan de Bolívar Villegas, pagó una fortuna para que le concedieran el marquesado de San Luis y así obtener títulos nobiliarios para su familia y que esta solicitud le fue rechazada, perdiendo el dinero y generando un resentimiento de odio y rechazo hacia la corona? Pues veamos por qué le fue rechazada esta petición. Resulta que los títulos nobiliarios solo se le otorgaban a razas blancas puras españolas. Pero pasa que, por allá en la década de 1660, un militar criollo acaudalado llamado Francisco Marín de Narváez procrearía con una mujer de raza india o mulata, no se sabe muy bien, a una niña llamada Josefa Marín de Narváez y a quien el potentado criollo dejaría toda su vasta fortuna, constituida por tierras, casas, minas de cobre y una gran cantidad de esclavos. Esta niña de sangre india o mulata sería la futura bisabuela de Simón Bolívar y de la que siempre se avergonzaban o trataban de ocultar en la historia de la familia por no ser de origen blanco, y cuando se referían a ella le decían la fulana Marín. Cuando en Madrid se estaba gestionando el título de nobleza para la familia, notaron en el árbol genealógico la falta de pureza de sangre blanca y de ahí el rechazo a la solicitud y el origen del odio hacia los españoles. Algo de esa raza india o mulata se reflejaba en Simón Bolívar, quien mostraba tez cobriza y áspera, cabello encrespado, ojos negros, labios gruesos y baja estatura. Pero los próceres de la República lo mandaron retratar corrigiendo estos rasgos y con un peinado al estilo César Romano para engrandecerlo. En cuanto a su personalidad, los que lo conocieron muy de cerca lo describen orgulloso, a veces de mal carácter y extremadamente altanero, sobre todo con sus generales, y no miraba de frente sino a los muy inferiores. En lo que respecta a su vida amorosa, se sabe que al pueblo donde llegaba siempre era bien recibido como huésped de honor por las familias más pudientes y casi siempre resultaba enredado con alguna chica de la familia o con alguna criada, por lo que se dice iba dejando hijos regados por donde pasaba sin reconocer a ninguno. Por eso, en las biografías oficiales se cuenta que nunca tuvo hijos. Otro aspecto es que ascendió a muchos familiares de sus amantes en altos cargos públicos o militares sin que estos hicieran algún mérito. El general Holstein, un militar alemán que acompañó a Bolívar mucho tiempo, narró en sus crónicas que este era un militar incompetente y se preocupaba más por las fiestas y las mujeres que por la guerra.
De hecho, el alemán relata que Bolívar detuvo a todo su ejército durante varios días solo para cortejar a una menor de la que se encaprichó. Esta mujer es conocida como Pepita Machado. El 28 de febrero de 1813, en el marco de la campaña Admirable, se desarrollaría la batalla de Cúcuta, que dio la victoria a los patriotas y la independencia de esa ciudad. La polémica fue que Bolívar permitió saquear la ciudad para recompensar a su ejército por no haber ganado nada en las contiendas pasadas, con la excusa de que las tiendas saqueadas pertenecían a los enemigos. La verdad era que las tiendas robadas pertenecían a españoles y granadinos por igual. También permitió abusar de muchas mujeres para calmar las necesidades biológicas de las tropas. Exactamente lo mismo ocurriría en diciembre de 1814, cuando asedió y saqueó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Tal fueron los abusos de mujeres, el robo de casas y el saqueo de iglesias que Bolívar permitió, que las autoridades eclesiásticas lo tacharon de salvaje y lo excomulgaron, cosa que no le importó. El 15 de junio de 1813, en Venezuela, Bolívar dicta y firma el decreto de guerra a muerte que buscaba eliminar a los españoles mediante el exterminio. Este decreto buscaba acabar con todo aquel español europeo que estuviera en contra de los movimientos independentistas, sin importar que fueran mujeres, niños, jóvenes, ancianos, civiles o militares. También contemplaba la confiscación de todos los bienes de los mismos. Solo se les concedía un indulto absoluto a los que se unieran al ejército independentista. Este documento fue redactado bajo la justificación de los supuestos crímenes practicados por el español Domingo Monteverde, quien era el capitán general de Venezuela, que por cierto, un año antes, Monteverde había dejado libre a Bolívar a cambio de traicionar y entregar a su mentor Francisco de Miranda. Bajo este decreto iniciaría un holocausto de españoles en los meses posteriores. En batallas como la de Taguanes y de Araure, incontables soldados españoles que ya se habían rendido y estaban desarmados fueron masacrados sin piedad a machete. A otros, los bárbaros independentistas les aplastaron la cabeza con enormes piedras. El 8 de febrero de 1814, Bolívar manda a fusilar sin excepción alguna a 886 soldados que se encontraban prisioneros en Caracas y a entre 500 y 1000 enfermos y heridos que se encontraban en el hospital de La Guaira. Algunos de estos fueron quemados vivos y decapitados para ahorrar pólvora. Sumado a esto, hay que entender que los prisioneros se encontraban en las peores condiciones de hacinamiento y desnutrición, sumidos en la desesperación y el hambre, en fétidas mazmorras donde dormían al lado de sus propias heces. Algo similar, pero a mayor escala, harían los nazis con los judíos más de un siglo después al decretar las leyes de Nuremberg. Antes de ejecutar este genocidio, el arzobispo Narciso Coll y Prat le suplicó a Bolívar por la vida de estos desdichados españoles, pero ni la iglesia pudo conmoverlo, argumentando que estaba salvando la patria. Algunas de estas atrocidades quedaron plasmadas en la Gaceta de Caracas número 14 del 2 de mayo de 1815. El 2 de mayo de 1816, cerca a la isla Margarita, Bolívar dispara y acaba con la vida de los náufragos de una fragata española que intentaban salvarse a nado y suplicando auxilio. El general Holstein contó en sus crónicas que mientras Bolívar acababa con la vida de los náufragos, una sonrisa le brotaba de su cara, símbolo del disfrute que le causaba aquella escena. Se cuenta también que muchos comandantes independentistas sacaron provecho de este decreto extorsionando prisioneros ricos, sacándoles mucho dinero y haciéndoles creer que podían comprar la libertad. Esta política de exterminio español causó gran pánico entre la población por su forma cruel de aniquilar al enemigo. Además, Bolívar hizo correr la voz de que avanzaba con un ejército de 17.000 hombres para sembrar más terror. Aprovechando este feroz decreto, las fuerzas realistas estarían por pagarles con la misma moneda esta crueldad bolivariana, iniciando con José Tomás Boves y extendiendo este teatro de sangre y horror por igual a los criollos en general, y donde cayeron varios amigos y comandantes de Bolívar, como por ejemplo el general José Félix Rivas, quien fue decapitado y luego su cabeza freída en aceite para colocarla en una jaula de hierro y exhibirla en Caracas. Otros aprovecharon el decreto para tomar venganzas personales y quedar impunes. María Antonia Bolívar tildaba a su hermano Simón de primitivo y bárbaro y nunca estuvo de acuerdo con la independencia. Siempre fue leal a la corona y desobedeció las órdenes de su hermano, refugiando a muchos españoles en su hacienda a modo de gestos humanitarios.
Tal fue el régimen de terror que ocasionó este decreto que el 25 de noviembre de 1820 se firmó un tratado de armisticio entre Simón Bolívar y Pablo Morillo para regular la guerra como lo hacían los pueblos civilizados, acordando el respeto a los no combatientes y a los heridos, el canje de prisioneros y acabando las horrorosas prácticas que implicó este cruel decreto. Este tratado, que daba una tregua a la guerra de 6 meses, sería el antecedente al derecho internacional humanitario. Sin embargo, el ejército patriota de Bolívar rompió el tratado antes de los 6 meses y reiniciarían las hostilidades. Mientras todas estas guerras civiles se desarrollaban e iban naciendo las nuevas repúblicas sudamericanas, el pueblo desconfiaba cada vez más en los nuevos gobiernos republicanos. En Venezuela, por ejemplo, muchos independentistas asumieron altos cargos oficiales sin tener aptitudes para ello. Las nuevas repúblicas estaban en ruina, el costo de la guerra es elevadísimo y Bolívar se valió de empréstitos forzados, confiscaciones a particulares, saqueo a todas las iglesias y muchas veces tuvo que intercambiar mulas, ganado, tabaco, algodón y café para la compra de armamento. Por supuesto, todos estos recursos eran confiscados muchas veces a los pobres campesinos. Los altos impuestos habían arruinado la poca industria que quedaba. La tasa de desempleo era elevadísima. La moneda estaba devaluada. La gente no se sentía segura con sus pertenencias porque podían ser embargadas por cualquier falsa acusación de pleitos pasados. Las exportaciones bajaron considerablemente. Los agricultores dejaron de cultivar por la caída de los precios. Muchas fincas y haciendas abandonadas por españoles fueron vendidas por los estados a precios absurdos. La corrupción estaba a tope. Claro que desde entonces no es que haya cambiado mucho. Bolívar había endeudado los nuevos estados con los bancos ingleses para financiar la guerra, deudas que las nuevas naciones tendrían que pagar durante el resto del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Cabe resaltar que los bancos ingleses se aprovecharon de la necesidad que tenían los americanos de financiar la guerra, que cobraron tasas de intereses elevadísimas, cuantiosas comisiones y vendían los títulos muy por debajo del valor nominal, sin contar que muchos de los altos líderes independentistas se quedaron con una gran tajada de este pastel. Desde ahí ya se notaba el atraso en relación con las excolonias británicas en Norteamérica. Y es que si nos ponemos a pensar, desde que se logró la llamada libertad y los españoles abandonaron a América, solo ha habido revoluciones, guerras civiles, conflictos internos y dictaduras en varios países, y eso ha implicado atraso y pobreza a lo largo de 2 siglos y que difícilmente se ha podido superar. Y como muchos piensan, tal vez si en lugar de tantas guerras independentistas nos hubiéramos unido, hoy probablemente seríamos un gran imperio hispánico con una gran potencia política y económica en el mundo. Sin duda, uno de los episodios más oscuros y crueles protagonizado por Bolívar fue el ocurrido el 24 de diciembre de 1822 en San Juan de Pasto, al sur de Colombia, conocido como la Navidad Negra. Resulta que en muchas regiones del sur de la Nueva Granada, como la ciudad de Pasto, sus habitantes constituidos por indígenas, negros y mestizos eran realistas y defensores a capa y espada de la monarquía española y se oponían tajantemente a la causa republicana e independentista que lideraba Simón Bolívar. La razón: la monarquía protegía las propiedades colectivas y los intereses de sus habitantes frente a algunos abusos cometidos por terratenientes criollos. Esto era un obstáculo para las fuerzas independentistas y un grave inconveniente para Bolívar, quien deseaba llevar sus campañas libertadores por debajo de la línea del Ecuador. Fue entonces cuando Bolívar envió a Pasto al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, con un amplio ejército conformado entre otros por el batallón conocido como los Rifles, que estaba conformado por mercenarios de la Legión Británica y con instrucciones directas de arremeter contra la población civil sin consideración alguna. Durante los días 24, 25 y 26 de diciembre, los Rifles saquearon la ciudad de Pasto casa por casa, expoliaron edificios e iglesias y asesinaron cruelmente a 500,000 de hombres, mujeres, ancianos y niños en un desenfreno de barbarie, sangre y destrucción, desapareciendo familias enteras. Muchos se refugiaron en las iglesias teniendo la esperanza de que los Rifles tendrían consideración por los recintos sagrados, pero la realidad fue que los templos se convirtieron en escenarios de crímenes horrorosos. Muchos soldados ebrios abusaron de las mujeres en plena calle y de las monjas en los conventos y posteriormente fueron eliminadas.
El 2 de enero de 1823, Bolívar entraría a la ciudad de Pasto con una actitud desafiante y orgulloso de su victoria, reclutando forzosamente a unos 1.300 pastusos para participar en las campañas militares de Perú, y se decretó la confiscación de bienes, ganado y caballos. En el caso de la independencia de Perú, muchos peruanos no ven con buenos ojos las acciones de Bolívar, sino más bien lo ven como un tirano y el peor enemigo que ha tenido su país en la historia. Y es que Bolívar llegó al Perú no tanto por dar libertad a los peruanos, sino por destruir el virreinato que consideraba una grave amenaza para la Gran Colombia. En 1823 se convierte en dictador de Perú con amplios y plenos poderes y con serias intenciones de ser presidente vitalicio. Al poco tiempo empezó a cercenar el territorio, perdiendo más de la mitad de tierra, despojándolos de Guayaquil y el Alto Perú. Atropelló y explotó a los indígenas, restauró la esclavitud y la población fue oprimida. Y es que, como en el caso de Pasto, muchos peruanos eran realistas y leales a la corona española, tenían muchos beneficios y protección. Para los peruanos, el régimen monárquico se cambió por una dictadura militar que era prácticamente igual o peor, pues para tener libertad hay que tener democracia, y eso fue algo que Bolívar no permitió. Este inconformismo de los peruanos desencadenaría una serie de antecedentes para que Bolívar le declarara la guerra al Perú en 1828, en lo que se conoció como la Guerra Gran Colombo-Peruana. Muchos otros motivos hacen que los peruanos desprecien a Bolívar, pero el tema es tan extenso que podríamos hacer un video solamente hablando de este contenido. El verdadero propósito personal y político de Bolívar, y por el que luchó toda su vida, fue el de convertirse en el emperador de toda la América española. Sin embargo, en su lecho de muerte se dio cuenta que su vida política y personal desde que murió su esposa fue un completo error, y como él mismo dijo: he arado en el mar y sembrado en el viento. Al ver que su gran sueño de unir los territorios hispanos en una sola nación se desmoronaba y que el progreso logrado en 3 siglos de dominio español se vino abajo. Simón Bolívar fue sin duda un personaje siniestro, cruel y acomplejado, que provocó más ruina que gloria, aunque a la larga podemos agradecerle el surgimiento de naciones hispanoamericanas que mantuvieron la herencia indeleble de 300 años de civilización virreinal definida por un mestizaje fructífero. ¿Y tú qué opinas? Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like para más videos así.